Muy buenos días, le damos la bienvenida a una nueva edición en esta sección de entrevistas en INC Legal. El día de hoy vamos a conversar sobre el tema de pensión de alimentos. Es importante que nosotros tengamos presente que cuando hablamos de alimentos o de pensión de alimentos, estamos hablando de un tema que es el pilar fundamental para garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas, de los menores de edad en general. Sin embargo, nosotros vamos a ver que en la práctica van a ocurrir diversos problemas en la vida cotidiana de los ciudadanos que van a generar que este pilar fundamental sea perjudicado y por lo tanto los menores de edad, que son los beneficiarios de la pensión de alimentos, se vean afectados y bueno, tengan vulnerados algunos derechos. Es justamente por este tema que es tan importante que el día de hoy nos acompaña la doctora Milagros García, quien es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pues cuenta con una maestría en Derecho Civil y Derecho de la Familia por la misma casa de estudios. Ella ha trabajado en juzgados especializados en familia de la Corte Superior de Justicia de Lima y actualmente se desempeña como asesora legal especializada en Derecho de Familia. Le damos la bienvenida, Milagros, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Y el día de hoy, como les había comentado a nuestros oyentes, vamos a hablar sobre el tema de la pensión de alimentos. Entonces, la primera pregunta que seguramente se estarán haciendo es: ¿qué documentos y cómo voy a presentar mi demanda de pensión de alimentos? Hay otro tema que muchas veces se preguntan también es: ¿necesito de un abogado para yo presentar mi demanda de alimentos? Buenos días, José. Buenos días, a todo el equipo de INC Legal. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues respondiendo a la pregunta, ¿qué necesito para presentar una demanda de alimentos? Bueno, no se necesita de muchos documentos. En sí, este proceso simplificado de demanda de alimentos, gracias a la directiva del Poder Judicial, es que podemos tener acceso a este derecho de alimentos del menor solamente solicitando o teniendo, en caso el documento de identidad del demandante, ya sea el padre o la madre que esté solicitando esta pensión de alimentos, el acta de nacimiento que corrobore específicamente sí que realmente sí es el padre del menor, ¿no? Y adicionalmente puedo tener los gastos del menor, es decir, si tengo algunas boletas de pensión de alimento, perdón, de pensión educativa, de salud o algunas también afecciones, quizás que también el menor tenga una enfermedad congénita. Entonces, eso también tendría que presentarlo, no obligatoriamente, ¿no? Sino que eso es necesario para que el juez también tenga un criterio y pueda analizar si es que el menor, si es que necesita quizás estas terapias o tenga alguna enfermedad, pues pueda darle una pensión de acuerdo a eso. Ahora, con respecto a si necesita un abogado, este proceso de alimentos es gratuito y no se necesita de un abogado, dado que los que solicitan la pensión de alimentos son personas que generalmente no tienen los recursos para solventar un abogado. Entonces, para tener acceso a esta tutela a la justicia y también no se ve perjudicado el derecho del menor, pues por eso no se necesita de abogado, lo pueden presentar acercándose al juzgado de paz letrado. Ahora, una pregunta es: ¿dónde me acerco, no? Si es que, por decir, la madre o el padre vive en San Juan de Lurigancho, pues se presenta al juzgado de paz de San Juan de Lurigancho. Es más accesible, dado que pueden llevar también su proceso de alimentos y hacer su seguimiento. Claro que eso también podría, en casos que quizás el padre viva, no sé, en el Callao y vean que es más ágil ahí el proceso de alimentos, podrían solicitarlo también ahí. Eso va a depender. Ok, estupendo. Hay una parte bastante importante que nos comenta la autora Milagros García, y es que cuando nosotros presentamos nuestra demanda de pensión de alimentos, además de cumplir con los requisitos legales o formales, es muy importante que nosotros señalemos cuál es el monto que estamos solicitando como pensión, y ahí viene una recomendación especial: adjuntar un cuadro de gastos, que es a lo que se refería la autora Milagros. Los gastos de un menor de edad
van a variar, como claramente lo señalaba la doctora Milagros. Es distinta las necesidades que tiene un menor que necesita de cuidados especiales a la de un menor que no necesita de cuidados especiales. Evidentemente, porque para comenzar, los colegios donde van a estudiar probablemente necesiten incurrir en gastos adicionales, además de los temas médicos, de vestimenta y de cuidados. Entonces, uno de los primeros consejos que deben de tener presente es presentar su cuadro de liquidación detallando los conceptos y los montos reales de las necesidades de su menor de edad. Y esto va a variar dependiendo de las necesidades de cada menor. Esto me lleva a preguntarle a la doctora Milagros García. Este, digamos, es un criterio. ¿Qué otros criterios tiene el juez al momento de establecer la pensión de alimentos? Por ejemplo, que el padre tenga un trabajo estable, que el menor necesite de cuidados especiales, de repente el padre tiene 3 hijos con 3 compromisos diferentes. ¿Hay algún criterio establecido o al menos hay algunas recomendaciones o en tu experiencia hay algunos criterios que se puedan desprender de los fallos de los jueces al momento de establecer una pensión de alimentos? Sí, exactamente. Como la norma lo señala, generalmente el Código Civil, en el artículo 481, menciona generalmente los dos criterios que se tiene que el juez toma en cuenta para fijar una pensión de alimentos, ¿no? Y esto se da en la necesidad del alimentista, como bien lo mencionaste, se hace en la demanda, se puede asignar ya sea por un escrito o también en caso solicitar el documento o una inscripción, una ficha en la inscripción donde se detalla también en un cuadro mensualmente más o menos a cuánto puede ir aproximadamente, ¿no? Cada, por ejemplo, de vivienda, de salud, puede ser recreación y lo van a asignar más o menos cuánto gastan, ¿no? Mensualmente. Ahora, eso también va a ser diferente, obviamente, si eso quizás, si eso es un niño de 2 años, de 3 años, con pues un niño de 11 años que tiene otras necesidades, ¿no? Entonces, eso va a depender, como también lo mencionas, que el niño tenga una enfermedad congénita o haber tenido un accidente, lo cual necesita terapias, Uh -huh. y de todo ello, eso lo va a analizar el juez. Aparte de la necesidad del alimentista, hay otro criterio que lo toma en cuenta, que es la capacidad del demandado, Uh ¿no? -huh. Esa capacidad económica del demandado, bueno, antes no sabía mucha información sobre ello. Es más, a veces la madre no sabía nada del padre, no sabía si trabajaba, si tenía un empleo, qué empresas, si tenía o no departamentos o propiedades, ¿no? Pero esto, gracias a la ley 32006, que modifica el Código Procesal Civil, ahora el juez puede tener acceso de oficio a estos, pues, por ejemplo, a las entidades, pedir, por ejemplo, a la SUNAT para tener movimientos, si es que está declarando de cuarta o quinta categoría y de acuerdo a eso va a poder observar, ¿no? También va a pedir a la SUNAT para poder ver si es que tiene propiedades y en qué forma los adquirió. También el Ministerio de Trabajo les va a poder también dar para poder si es que tiene o qué cargo ocupa. Y por último, pues a la RENIEC para saber si es que tiene más hijos, ¿no? Todo esto lo tiene el juez, lo solicita de oficio. En los 7 días, todas esas entidades pueden dar un informe detallado para que el juez, antes de la audiencia, pueda tener y pueda, en base a esos dos criterios, pueda fijar una pensión de alimentos. Efectivamente, es muy importante lo que nos está recomendando la doctora Milagros García, pero no quiero dejar de mencionar de que la pensión de alimentos es una obligación. Así el padre no tenga trabajo, tiene la obligación de pasar la pensión de alimentos y el juez va a determinar, tomando en consideración el sueldo mínimo vital establecido por ley, una pensión que se debe asignar. Y bueno, las recomendaciones hasta este punto es siempre si vas a presentar tu demanda de pensión de alimentos, es documentar toda la información que tú tengas respecto de los ingresos y las propiedades que pueda tener el padre de tu menor, y no solamente están referidas al tema del sueldo que pueda tener en un trabajo, ¿no? De repente además taxea, tiene un local comercial, etcétera. Todo eso hay que documentarlo, sin perjuicio de pedir a la SUNAT
ver cuánto es lo que se paga por impuestos, ver en registros públicos las propiedades, etcétera. Ahora, hay un tema bien importante que muchas veces se preguntan, doctora García, es, ok, yo voy, toco la puerta del Poder Judicial, presento mi demanda de pensión de alimentos, pero no sé si solicitarle al juez que me establezca una pensión de alimentos con un monto fijo o en un porcentaje. Dentro de tu experiencia, ¿qué criterios debemos tener en cuenta para poder decantarnos por una o por otra opción? Eso va a depender de quién yo estoy demandando, ¿no? De quién Ujú, es el padre. Es decir, si el padre tiene unos ingresos estables, es decir, si está trabajando en una empresa o en una empresa ya sea bueno, privada y que esté en planilla, o pues esté en el Estado, puedo solicitar por porcentajes. ¿Por qué me conviene esto? Porque no solamente tengo acceso a los ingresos que son estables, que son ya fijos, sino que tengo acceso también a las bonificaciones, a las gratificaciones que le corresponde por ley. Ya sea también algunas empresas que se dan bonificaciones por claro. desempeño Ujú, y por escolaridad, por Navidad, medio año. Entonces, todo eso tengo yo acceso a pedir, ujú, pero de eso va a depender si es que el padre tiene ingresos estables y fijos. ujú, Y también si es que el padre, aunque no tenga ingresos estables, pero yo sé que, por ejemplo, alquila un cierto departamento ujú, y mensualmente le paga exactamente 1.000 o 200 o 1.000 soles y tiene otros, quizás otros negocios también que mensualmente no cambian. ujú, Entonces, ahí sí puedo pedir. Pero ujú, si es que yo no sé, el padre quizás no tenga, sea una persona independiente, no tenga un trabajo eventual, en el cual yo no sé si sus ingresos van a variar, dependiendo de ello, entonces me conviene presentarlo en un monto fijo. ¿Por ujú, qué? Porque si no, estaría pues a merced de que el padre en un mes le vaya bien o no y me pueda pasar y perjudicaría mi pensión de alimentos el menor, ¿no? Entonces, si es que el padre no tiene un trabajo estable, sea taxista y sea independiente, es mejor pedir en monto fijo. ujú. Perfecto. Ahora, una pregunta que normalmente se nos hace es, ¿el monto de pensión de alimentos que me fije el juez, un monto estable o un porcentaje, imagínate que sea 1.500 al mes, tiene que cubrir todas las necesidades de mi menor y la madre no tiene la obligación, o yo no tengo la obligación de cubrir gastos adicionales? O sea, con esos 1.500 tengo que cubrir escolaridad, salud, alimentación, vestimenta, recreación y todos los gastos del niño, o el padre tendría la obligación de pasar alguna pensión adicional por gastos de escolaridad y salud. No, bueno, en el caso, si ya está fijado una pensión de alimentos, es decir, esa pensión de alimentos engloba todo lo que se está mencionando, ¿no? Que sea educación, recreación, salud y todo eso, ya al tener ya la audiencia y dado una sentencia, pues eso engloba todo esto. Ahora, más de lo que ya dice la sentencia, si en la sentencia le estipularon que sea 500 soles, por ejemplo, que es lo regular que hace cuando es un trabajo independiente, Ujú. entonces ya no tiene, por decir, la madre dice, no, pero ya hay un gasto adicional del menor, no podría ya y no estaría en la obligación. Si quiere el padre lo podría dar, Claro. obviamente, ¿no? Ujú. Pero no está obligado. Está Ok. obligado solamente lo que menciona la sentencia. Estupendo. Otro tema que normalmente se preguntan o nos preguntamos cuando estamos en el tema de pensión es, ok, ya tengo mi sentencia de pensión de alimentos. ¿Hasta qué edad yo tengo la obligación de pasar esa pensión de alimentos? ¿Mi hijo cumple la mayoría de edad y yo ya estoy liberado del pago de la pensión de alimentos? Sí, es una importante pregunta. Es cierto. Bueno, la pensión de alimentos, sí, bueno, es hasta los 18 años, ¿no? Ahora, de forma excepcional puede exceder ese plazo hasta los 28 años. ¿Y en qué casos puede darse eso? En el caso de que ya esté la persona, el hijo, esté ejerciendo ya, por ejemplo, estudios universitarios o una carrera técnica
pero de manera exitosa, ¿no? Y permanente. O tenga alguna, quizás, eh, que no le permita poder quizás solventarse por alguna discapacidad, ¿no? No Ok, necesariamente siga quizás una carrera universitaria, pero tenga una discapacidad que no pueda valerse por sí mismo. ok. Ahí sí podría darse en ese caso. Pero hay una importante pregunta que quisiera ahí acotarlo, Ujú. es que el padre no puede decir, mira, ya tiene ya mayor de 28 años y yo no voy a pagar pensión de alimentos, ya hasta ahí terminó y dejarlo ahí. ¿Por qué? Esos casos se ha visto mucho y me han preguntado, es que de forma así personal, dicen, bueno, ya, yo no tengo necesidad de pasarle ya, porque ya tiene un trabajo, pero no le informan eso al juez. Entonces, si tú no le informas al juez de que ya estas condiciones han cambiado, va a seguir esta sentencia de alimentos, va a seguir esta pensión. O sea, mejor dicho, esta sentencia de alimentos que uno lo tiene, no se va a extinguir si es que no lo pides. Ujú. Si es que en caso ya tiene mayor de 18 años y no trabaja, y entonces se tiene que solicitar esa extinción, ¿no? Ujú. Esa extinción, Ujú. pero no dejar que esto transcurra una liquidación de devengados y luego recién, quizás cuando ya se va y termina el campo civil y va al lado penal, en la omisión de asistencia familiar, Ujú. recién se preocupan y dicen, no, es que yo dejé porque ya no tenía la obligación. Sí, correcto, Entonces correcto. eso hay que tener en consideración. Sí, es muy importante esta recomendación que nos da la doctora Milagros García y es siempre informar al juez si es que va a haber alguna variación respecto de la manera en la cual se va a ejecutar la sentencia o si ya no tengo que pasar la pensión de alimentos. Eso es primordial. Y justamente un tema relacionado a ello es que muchas veces la madre tiene que soportar los gastos del embarazo, los gastos de los primeros años del menor de edad y recién cuando va a entrar al colegio se termina animando de mandar al padre porque ve que va a incurrir en gastos adicionales a los de la alimentación o vivienda, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esos gastos que la madre asumió durante el embarazo y los primeros años de vida del menor? Ya no tiene forma de cómo reclamar mediante el juez para que el padre le devuelva estos gastos incurridos, o quizás la recomendación es que las madres no esperen hasta que inicie el año escolar del menor y demanden pensión de alimentos desde el primer año de vida de su hijo o de los primeros días. Claro, y es una interesante pregunta, ¿no? Quizás a veces algunos por descuido no solicitan la pensión de alimentos y eso sí ha llegado y es una pregunta frecuente porque a veces solicitan las madres cuando ya tienen 8 años, ¿no? Y recién dicen, bueno, a esta edad recién voy a solicitar la pensión de alimentos y cree que van a poder, los años anteriores le va a poder restituirse, ¿no? O es decir, que va a poder pagar el padre desde el primer año hasta los 8 años antes de que haya interpuesto la demanda. Y eso no es así, porque el plazo para que corra es desde que se notifica al padre. O sea, tú presentas tu demanda, le Ujú. notifican desde ese día, desde ese momento que se notifica al padre, desde ahí empieza a correr la pensión de alimentos. Los que no se hayan solicitado antes de esa fecha, pues lamentablemente no se le puede solicitar que el padre pueda devolver esos gastos que se ha dado. Ahora, en el caso, por ejemplo, si es que el menor tiene menos de un año y me olvidé de pedir quizás que se me reintegre, en este caso, la mamá tiene derecho, la mamá gestante tiene derecho a solicitar la pensión de alimentos. Ujú. Donde es lo que lo estipula el código es que sea 2 meses antes y 2 meses después. Ujú. Entonces, si es que no lo solicitó antes del año, sí lo puede solicitar. Y es más, solicita que se le reintegre sus gastos, tanto no solamente esa pensión de alimentos, sino también las de ecografía, las vitaminas y todos los gastos que pudo haber hecho durante el embarazo. Ujú. Eso lo puede reintegrar antes del año y, Antes del y año. solicitarle también que se le reintegre y una pensión de alimentos al menor, ¿no? Porque ya nació. Estupenda recomendación, Milagros. Es una muy buena recomendación para los oyentes.
Y ya para finalizar esta entrevista relacionada a la pensión de alimentos, hay una pregunta que se suelen realizar es, ok, ya tengo la sentencia que establece un 25%, por ejemplo, ¿no? Eh, en qué circunstancias puede variar ese porcentaje de pensión de alimentos? Por ejemplo, el padre, cuando el juez estableció la pensión de alimentos, el padre solo tenía un menor, un hijo. Ahora el padre tiene un nuevo compromiso y tiene un segundo y un tercer hijo. Este es un ejemplo mediante el cual puede variar la pensión de alimentos asignada inicialmente a un menor de edad. Así como este ejemplo, hay otros criterios que se deban de tener en cuenta para poder modificar, ya sea para reducir o para incrementar el monto de pensión de alimentos. Claro, sí, el monto de pensión de alimentos es variable. ¿Y de qué depende? De las condiciones, ¿no? Porque todo en derecho de familia, nada es estático, varía. Por eso que hay una flexibilización en este campo de derecho de alimentos, ¿no? Eh, Puedo solicitar, es decir, si es que yo tengo mayor carga familiar, si tengo más hijos, podría solicitar el prorrateo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo voy a solicitar al juez diciendo, bueno, ya anteriormente tenía pues un hijo, ¿no? Ahora ya tengo 3 hijos y quisiera que en parte proporcional se distribuya. Y ojo, solamente podría el padre asignar el 60% máximo de sus ingresos, porque si no se estaría también perjudicando quizás su subsistencia del demandado, ¿no? Entonces, dependiendo si es que ya esta capacidad, recordar que se limita a la capacidad económica del demandado y a la necesidad del alimentista. Si estas dos variables cambian, entonces puedo solicitar ya sea un aumento de la pensión de alimentos o una reducción o un prorrateo, ¿no? Y tener en cuenta que si yo solicito cada una de esas tres cosas, sea reducción, variación en este caso, o extinción, yo tengo que probarlo. O sea, no es como presentar la demanda que no necesito de probar esa necesidad alimentista, ¿no? Porque se presume. Pero si yo pido una reducción o incremento, ahí sí yo tengo que probar qué ha variado mis circunstancias. En el caso de la reducción, tengo que presentar que ya no percibo las mismas condiciones, quizás cambié de empleo, en este empleo pues ya no me pagan la misma cantidad, entonces ya mis condiciones han cambiado, ¿no? O ya tengo ya otra carga familiar. Entonces ahí yo le tengo que presentar y sustentar al juez para que me pueda aceptar la reducción. En el caso de aumento de alimentos, tendría que la parte demandante, o sea, la mamá tendría que, o el padre, ¿no? En este caso también, tendría que decir que la necesidad del alimentista ha variado. Es decir, que antes de la sentencia, pues el menor tenía 2 años y ahora pues ya tiene 10 años, ¿no? Y ya gasta pues más en colegio, tiene mayores gastos porque no es lo mismo. Entonces, estas condiciones ya han variado y eso lo tiene que presentar. O también puede ser que el menor haya tenido un accidente y esto ya antes de la sentencia pues le podía alcanzar, ahora ya recibe tratamientos. Entonces, ha cambiado esas circunstancias. Pero se tienen que probar, ¿no? Todo eso. Perfecto, con la recomendación final que nos quedamos entonces es la pensión de alimentos es una obligación del padre hacia el menor. Eh, Hay que presentar una demanda ante un juzgado de paz letrado para que se pueda iniciar este proceso de alimentos. Y esto es fundamental porque a partir de la notificación de la demanda es desde la fecha en la que se va a gatillar la pensión de alimentos que se va a reclamar, salvo que lo hayas reclamado 2 meses antes de que se haya cumplido un año el menor de edad para reclamar los gastos del embarazo. Pero si tu menor de edad ya tiene más de un año, no tienes que estar esperando a que tu menor de edad tenga necesidades más grandes para poder presentar tu demanda de pensión de alimentos. Le agradecemos a la doctora Milagros García por habernos acompañado en esta sección de entrevistas en INS Legal y la esperamos en una próxima oportunidad. A todos nuestros oyentes les pedimos que nos dejen como comentarios las preguntas y los temas que desean ser desarrolladas en las siguientes entrevistas. Gracias.